Hoy tengo también la alegría de poder compartir la palabra con ustedes. Realmente es un privilegio enorme poder estar acá frente a ustedes y poder compartir. Y la palabra que hoy tengo para ustedes, la prédica, el título se llama Llamas de Fuego. Llamas de Fuego. Y este título, esta prédica viene porque estaba leyendo la Biblia y me doy cuenta, nos podemos dar cuenta en la palabra que como cristianos tenemos una tarea y es de permanecer ardiendo hasta el final. Como cristianos, como iglesia tenemos esta tarea, esto que Dios nos ha mandado, y es de permanecer ardiendo hasta el final. Muchas veces como cristianos tenemos momentos en que como que nos encendemos, momentos en que nos apasionamos, momentos, hay como, recuerdo hace 3 años que oré y fui lleno del Espíritu y ese momento que yo me acuerdo de que estaba apasionado y me encendí por ese momento. Pero realmente como cristianos no tenemos esa tarea de estar ardiendo como por momentos, sino de permanecer ardiendo hasta el final. No se trata de arder solamente por circunstancias o ciertas veces, sino estar ardiendo hasta el final. Cuando hablo de estar ardiendo hasta el final, de arder por Cristo, me refiero a sentir como esa pasión por dentro, a sentir ese amor que Dios ha depositado en nosotros, a estar apasionados. Y no hablo de temperamentos, porque todos tenemos diferentes temperamentos. Algunos son más expresivos que otros. Algunos en la adoración, por ejemplo, a algunos les encanta levantar las manos, a algunos les encanta saltar, dar vueltas, y otros son más tranquilos. Otros son más tranquilos y no es que hay uno mejor que el otro. El estar ardiendo por Cristo no significa algo externo. No es que el que está saltando y el que está gritando con las manos arriba es el que más está ardiendo. A veces los que están tranquilos con sus manos hasta en los bolsillos son los que más están ardiendo. No se trata de algo externo. El arder por Cristo es algo interno en nuestro corazón. Porque muchas veces también somos muy buenos como para camuflar. Podemos estar con las manos levantadas y en la iglesia y a todo el mundo saludar y aparentar algo, pero por dentro estamos apagados completamente. Y está ese contraste en el cristianismo muchas veces. Lo que demostramos por fuera y cómo estamos por dentro. Y lastimosamente así eran los fariseos en los tiempos antiguos. Y los fariseos, así como existían antes, lastimosamente siguen existiendo hoy también muchas veces. Y a veces somos tentados, incluso nosotros, a estar dentro de ese, movimiento, por decirlo así, de fariseo. ¿Por qué? ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran descritos por Jesús como los hipócritas. Ellos eran hipócritas. Y a veces suena muy fuerte la palabra. Y si estudiamos la palabra hipócritas en el original, tiene que ver con actores. La palabra hipócritas tiene que ver con los actores. Entonces cuando Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes son unos actores. Y yo cuando leía esto me acordaba de Hollywood. Y yo me acuerdo, Tom Cruise en Misión Imposible. Él... Bueno, justo ese ejemplo no, porque él salta el avión y realmente le está saltando el avión. Pero otro ejemplo. Otro ejemplo, algún otro actor en Los Vengadores, cuando está vestido el Hulk. El Hulk cuando se transforma en verde, wow, y hace todo eso. Todo eso son efectos especiales y él es un actor. ¿Por qué es un actor? Porque en la vida real no está pasando eso. En la vida real él es otra persona. Pero en la cámara, delante de todos, él es ese hombre verde, grande, que lo que sea, él arrastra todo. Y cuando Jesús le está diciendo a los fariseos hipócritas, le está diciendo, ustedes son unos actores. Ustedes delante de todos disimulan hacer algo, pero en la vida real ustedes son otras personas. Ustedes en la vida real son el gran Hulk, esta gran persona que puede hacer de todo, pero en la vida real ustedes no son esa misma persona.
Por eso cuando Él le dice, ustedes son hipócritas, Él está diciendo, ustedes son unos actores. Y vemos eso porque en Mateo 23 creo que es, esto no está acá, 23, creo que es capítulo 23, versículo 2 y 3. Si no es capítulo 22, versículo 2 y 3, algo así, una de esas dos siempre. 23. A ver, y diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no os hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen. O sea, los fariseos sabían lo que había que hacer. Ellos la tenían clara. Ustedes tienen que hacer todo lo que los fariseos están diciendo, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían no era coherente con lo que ellos hacían. Entonces, nosotros a veces somos tentados a entrar en ese como espíritu de fariseísmo. De decir algo, de saber algo. Yo sé que tengo que hacer algo, pero no lo estoy haciendo. Yo digo algo, yo puedo estar acá predicando delante de ustedes, decirle que no sean como los fariseos y en mi casa ser un fariseo. Somos tentados a eso. Realmente lo que uno dice no vale tanto como lo que uno hace. Por eso cuando tenemos que permanecer ardiendo hasta el final, se trata de una actitud del corazón. No se trata tanto de algo que expreso por fuera. Por eso los fariseos son tan buenos para expresar las cosas por fuera, pero por dentro ellos están podridos realmente. Por eso ellos cuando hacían ayuno, ellos se aseguraban de que todo el mundo se enterara de que ellos estaban ayunando. O cuando iban a orar, Jesús dice, y cuando oren, no vayan a tocar trompeta como hacen los fariseos. Imagínense, los fariseos realmente hacían eso. Cuando iban a orar, antes tocaban la trompeta. Y todo el mundo se enteraba que el fariseo estaba orando, porque la trompeta sonaba bien fuerte. ¿Por qué? Porque ellos querían asegurarse de que todo el mundo viera que ellos estaban orando y eran personas espirituales. Por eso Jesús dice, lo que ellos dicen está bien, tienen que orar. Lo que ellos dicen del Antiguo Testamento está bien, tienen que hacerlo. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. No lo hagan. Hay una diferencia entre lo que tenemos que hacer. O sea, lo que decimos tiene que ser congruente con lo que hacemos. No puede haber una diferencia en esto. Y por eso tenemos que permanecer ardiendo hasta el final. No solamente es hablar algo, es vivir lo que hablamos, vivir lo que sabemos. Y mientras más sabemos, mientras más nos llenamos de él, mayor es la responsabilidad que tenemos que hacer. No podemos dejar que nada apague lo que el Espíritu ha encendido en nosotros. A veces pasa el tiempo y en vez de apasionarnos más, nos apagamos más. Y hoy quiero leer el Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. Dios está hablando de cómo Él creó ciertas cosas hasta que llega el versículo 4 y dice que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Otra versión dice de las llamas de fuego tus sirvientes. Podemos ver que Jesús hizo a sus sirvientes nosotros de las llamas de fuego. Él nos hizo de las llamas de fuego. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Que Él hizo a sus ministros, a sus sirvientes, a sus mensajeros de las llamas de fuego. Por eso nosotros tenemos esta tarea de arder hasta el final. Porque uno de los propósitos por los que fuimos creados fue para estar ardiendo hasta el final. Fue por una llama de fuego que fue encendida en nuestro corazón. Fuimos creados para ser una llama de fuego para Dios. Una llama de fuego. Ahora la llama de fuego o una antorcha, me la imaginaba, una antorcha sin el fuego, cuando el fuego se apaga, la antorcha se vuelve inservible. ¿Por qué? Porque es ceniza, ya no sirve para nada.
cuando no tenemos el fuego de Dios en nuestras vidas, nos volvemos inservibles para Dios. Y a veces es un poco fuerte porque ¿cómo alguien puede ser inservible para Dios si viene los domingos a la iglesia, si va a las vigilias, si va a las reuniones de adoración que se hacen? Es que cuando el fuego ya no está encendido en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando no está eso encendido en nosotros, nos volvemos como inservibles para Dios. Por eso se acuerdan en Ezequiel 37, cuando Ezequiel tiene esta visión de los huesos secos, y todo esto está huesos secos, pero lentamente todos los huesos empiezan a armarse y los ligamentos y todo, y ya una vez armado, entonces ahí Dios le dice, ahora sopla vida sobre ellos. Y Él dice, oh Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla vida. Esos huesos sin la vida, sin el Espíritu, eran simples huesos que eran inservibles. Por eso una antorcha sin la llama de fuego se vuelve inservible porque es solo ceniza. Por eso es tan importante que el fuego del Espíritu Santo esté ardiendo en nuestras vidas para siempre. Esté continuamente ardiendo en nuestros corazones. Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a no apagar el Espíritu. Él en las últimas recomendaciones, él empieza a decir hartas cosas: oren sin cesar, no menosprecien las profecías, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y una de las cosas que le dice es, y no apaguéis el Espíritu. No apaguen el Espíritu. Pablo exhorta a la iglesia a no apagar el Espíritu. También en Timoteo, él le dice, Timoteo, yo te aconsejo a que avives el fuego del don. Aviva el fuego del don de Dios. Ahí está. Un enredo ahí. Pero ustedes me entendieron. Aviva el fuego del don de Dios, le dice. Y ahí es muy interesante porque él le dice, aviva el fuego del don de Dios. Y Pablo le dice, como te hago acuerdo de esto, vuelve a encender el fuego del don de Dios. Como que Pablo ya le había dicho antes. Como que Timoteo ya sabía eso. Y Pablo le dice, te hago acuerdo de esto. Vuelve a encender el fuego del don de Dios que una vez en ti ardió. Y ahí empieza a hablar de la abuela Loida, su mamá Eunice. Y habla de las generaciones también. Hey, vuelve a encender ese fuego. Vuelve a encender ese fuego. Y a veces nosotros necesitamos esa exhortación a nuestras vidas también. Yo necesito esa exhortación a mi vida también. Hey, Dan, vuelve a encender el fuego del don de Dios a tu vida una vez más. Vuelve a encender ese fuego. En Apocalipsis también vemos a una de las iglesias en Éfeso. Juan está escribiendo y a la iglesia de Éfeso le dice, hey, has hecho todo tan bien, tus obras, todo has hecho bien, pero tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor. Por tanto, vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. Él le dice que vuelve a donde todo comenzó. A veces necesitamos que alguien nos haga acuerdo, esa exhortación de alguien. Hey, ¿te acuerdas tus primeros momentos con Dios? Cuando recién te convertiste y cuando no te importaba nada. Cuando realmente, no sé, te quedabas horas en la madrugada orando y no te importaba nada. Y con el pasar del tiempo, en vez de ir encendiéndose ese fuego, se fue como apagando. Y ya no era tan necesaria la oración. Y ya dejábamos para el otro día. No, señores, estoy muy cansado, tú me entiendes. Tú me entiendes, Señor, ha sido un día agotador. Tú me entiendes, Señor. Y en vez de apasionarnos más, como que nos apagamos más. Por eso es muy bueno siempre recordar que volvamos a avivar el fuego que una vez ardió en nuestro corazón. Como decía antes, somos buenos para arder por momentos, pero con el tiempo caemos en una costumbre y se nos olvida que tenemos que estar ardiendo por Cristo. Se nos olvida. Y el fuego, este fuego realmente es contagioso. Yo, pensaba, no es un muy buen recuerdo, pero cuando hay un incendio, por ejemplo, y hay mucha madera, se extiende muy rápido.
se extiende muy rápido, se propaga muy rápido, porque el fuego es como, me gusta decirle, es contagioso. Cuando pongámonos, nosotros somos como esa leña, y si vemos a alguien con fuego y estamos cerca de él, ¡pum!, nos encendemos rapidito, porque es como contagioso. Y yo me acuerdo el martes que se casó mi hermano, el Benji. Me acuerdo que íbamos camino a la boda para allá, íbamos en el auto y íbamos los cuatro hermanos. Y realmente íbamos hablando de muchos testimonios. Yo hablaba cosas que me habían pasado en Ecuador, cosas que viví en Ecuador. El David, me acuerdo que hablaba de testimonios que pasó en Irak cuando él estuvo allá. Y él también contaba historias de lo que le decían personas. Mira, yo estaba con esta persona y él me dijo esto. Y mientras estábamos escuchando todas estas historias, bueno, a mí me pasó, no sé si a ellos, pero a mí me pasó que yo como que me iba encendiendo. ¡Wow! Y me acuerdo mucho que el David dijo que alguien le había dicho, un misionero en Irán, que él estuvo en la cárcel mucho tiempo y él solo hablaba del amor, decía. No, el amor es la clave de todo. Tenemos que siempre amarnos los unos a los otros. Y él decía eso estando en la cárcel y que le pegaban. Y mientras yo escuchaba eso, yo era como, wow. Y yo ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Él está en la cárcel en Irán, amando a los que le están pegando. Y yo a veces tengo problemas con mi hermano porque no me saludó. Y es como, ¿qué está pasando con el evangelio? Porque no hay como una congruencia entre lo que está pasando en un lugar y lo que está pasando en el otro. Y mientras escuchaba esa historia, yo me iba como encendiendo, wow, tenía estas ganas de amarlos a todos, al primero que vi en la calle darle un abrazo. No sé por qué te estoy abrazando, pero quiero darte un abrazo. Uno se va encendiendo, porque el fuego es contagioso. Cuando alguien ve a alguien que está como emprendido fuego, uno, wow, quiero eso también. Quiero ese fuego, quiero eso que él tiene. El fuego es contagioso. Por eso a mí me gusta decirles a todos los que no sé, tal vez su familia todavía no es cristiana o todavía no conoce a Cristo, empiecen a avivar el fuego de Dios, porque el fuego de Dios es contagioso. El fuego de Dios es contagioso. No sabemos la manera en que Dios hace las cosas, pero mientras nosotros estamos encendidos con ese fuego, vamos a estar encendiendo a otros sin darnos cuenta. Y lentamente vamos a ver a personas de nuestra familia venir por ese lugar. Tal vez no sea todo de una, tal vez sea uno por uno, tal vez sea lento, tal vez sea poco a poco. No sabemos las maneras de Dios, pero nosotros estemos ardiendo por Él, con esa pasión en nuestro corazón. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia, no apaguen el espíritu. Y el enemigo lo que quiere hacer es apagar a la iglesia de Cristo. Por eso dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Incluso también en la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe en los últimos tiempos. Y esto no lo digo como para asustarlos. Ay, no seré yo el que va a apostatar, me voy a enfriar, ¿qué tengo que hacer? No lo digo para que nos asustemos. Lo digo para que la llama que tenemos pueda arder cada día más, pueda encenderse cada día más. Y no nos dejemos contagiar por el mundo, sino que nosotros contagiemos a los otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque ser cristiano no va a ser fácil. Es una mentira que yo me pare acá y les diga, háganse todos hermanitos porque va a ser algo fácil, tranquilos, todos tus problemas van a ser resueltos, ya no va a haber más sufrimiento, no se preocupen por nada, Dios está al control. Es una mentira eso. No va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque ser cristiano no va a ser algo fácil, no va a ser algo fácil. Si te conviertes al cristianismo, es una mentira que nunca más tendrás problemas. Ese evangelio no está escrito en la palabra, pero lo que sí vemos es que en medio de esos problemas siempre estará Jesús con nosotros. Esa es la promesa que podemos estar seguros, de que Cristo siempre está con nosotros. No va a ser algo fácil,
Por eso dice que el amor se enfriará de algunos, porque no va a ser algo fácil. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, y entender que el poco tiempo que vivimos acá en la tierra va a determinar cómo viviremos en la eternidad. Yo elijo vivir en llamas de fuego por Dios. ¿Y por qué no va a ser fácil? Y hace un mes atrás, unos meses, no me acuerdo, yo vi en las noticias, y creo que mis hermanos estaban allá en Ámsterdam, que en una noche de la nada a todos los judíos les empezaron a pegar en la calle, pero de la nada. De un momento a otro, no es que avisaron, y solo si era judío en la calle, le empezaban a pegar. De la nada. Y se supone que Holanda es un país súper libre, que todo se puede, pero parece que ya todo se puede menos ser judío ya. Pero de la nada empezaron a hacer eso. Y en Holanda, el país donde soy holandés también, he vivido allá, y me impactó mucho que en Holanda, un país tan libre, no era Irán, Irak, Palestina, esos lados donde es normal escuchar eso, porque siempre han tenido guerra, pero era Holanda, un país donde libre, donde no había pasado, y empezaron a pegarle así a los judíos, y era algo muy raro para mí, pero también yo me sentía confrontado y decía, es que no va a ser fácil, no va a ser algo fácil, y realmente nunca ha sido fácil. Si vemos cómo Pablo vivió el evangelio, nunca fue fácil. Ahora lo vemos como el gran apóstol Pablo, que tenía revelaciones, que hacía todo esto. Pero si vemos todo lo que él sufrió, todas las veces que tuvo que ir a la cárcel, todas las veces que lo azotaron, las veces que una vez incluso lo dieron por muerto, lo apedrearon afuera de una ciudad y lo dieron por muerto. Y este Pablo, más loco, se levantó y volvió a predicar el evangelio ahí en esa misma ciudad. ¿Qué? Y a nosotros que un hermano nos hace una cara y ya no queremos venir más a la iglesia. No va a ser fácil. Incluso lo vemos en estos tiempos. La llama de fuego nunca permanece igual. O se enciende o se apaga. ¿Se dan cuenta el fuego? El fuego, una vez que se inicia el fuego, nunca se queda igual, no es estático. Siempre o crece o se va apagando. Una de las dos. Así mismo es con nuestro corazón. Ese amor que una vez sentimos por Jesús, esa pasión que tuvimos, o va a empezar a crecer o va a empezar a bajar. Pero no es que va a seguir toda la vida igual. O sube o baja. Tenemos que ser esas personas que ese amor empieza a subir cada día más. A veces necesitamos un Pablo que nos recuerde que tenemos que volver a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Esa es la introducción. Vamos a ir rápidamente, de verdad, tengo 3 puntos. Pero voy a ir rapidito, lo prometo. Ya me están haciendo ojos como que ya... No, mentira. Pero ¿cómo hacer para que la llama se mantenga encendida hasta el final? Y de verdad que va a ser rápido. Voy a dar 3 puntos rapiditos de cómo hacer para que esta llama pueda permanecer ardiendo. Porque esta llama o sube o baja. Pero ¿cómo tenemos que hacer para que siempre esta llama vaya subiendo hasta el final? Y lo primero es que tenemos que estar disponibles. El primer punto es estar disponible. Y para esto quiero leer 2 ejemplos de 2 grandes hombres de Dios. Si pueden ir buscando Éxodo 3, del versículo 2 al 4. El primero es Moisés. Vamos a ver 2 ejemplos de 2 grandes hombres de Dios que tuvieron un encuentro con el fuego. Que tuvieron un encuentro con el fuego de Dios. ¿Y qué hicieron al encontrarse con el fuego? Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4. Dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio
que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vemos que cuando Moisés se encuentra con esta llama de Dios, con la zarza, su respuesta fue: heme aquí, Señor, heme aquí. Y después vemos que él pone excusas y todo, pero él lo hizo, cumplió con el plan de Dios, él se mostró disponible. Y el siguiente ejemplo es Isaías 6, del 6 al 8. Y vemos en Isaías 6, habla cuando Isaías tiene esta visión del trono de Dios y él ve a estos serafines. ¿Se acuerdan de eso? Esos serafines que están volando. Y yo me digo: wow, qué bacán poder ver eso. Que sería lo máximo poder estar ahí en los ojos de Elías y poder ver todo este trono. Yo digo: wow, qué bacán. Pero él dice que cuando él veía todo esto, él se llenó de temor y sintió culpa. Él sintió culpa. Y mientras él sentía culpa, viene este ángel y ahí dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido, con una llama de fuego también en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondió: heme aquí, envíame a mí. Las dos personas que tuvieron un encuentro con una llama de fuego un poco diferente, una en una zarza, la otra con un carbón encendido, las dos respuestas al encontrarse con esta zarza fue: heme aquí. Cuando nos encontramos con esta llama de fuego, tenemos que estar disponibles para Dios. Después de esto, Isaías recibe el llamado de Dios para su vida. Y él dice: mira, tienes que hacer esto y lo otro. Y como que no era algo fácil. Isaías le dice: ¿y hasta cuándo tengo que hacer todo esto, Señor? Y Dios le dice: hasta que todo quede destruido. Y era algo difícil de hacer. También Moisés. ¿Se acuerdan del llamado de Moisés? Cuando Dios lo llama y dice: bueno, ahora tienes que hacer esto y decirle a Faraón esto. Señor, es que soy tartamudo. No, yo no voy a poder. Ya, te envío a Aarón. Ya, no, es que no voy a poder. Ya mira, que tu vara se transforma en serpiente como señal. No, es que no voy a poder. Y a veces somos como Moisés, que le ponemos tantas excusas a Dios, cuando realmente tenemos que responder como la primera vez: heme aquí. La primera respuesta de Moisés y de Isaías fue: heme aquí. Después ya con el llamado hubo algunas dudas en los dos. No, Señor, ¿será que soy yo? Por eso tenemos que volver al primer amor y mostrarnos disponibles para Él. Y decir: heme aquí. Puede ser complicado, pero heme aquí. Tal vez sea difícil, pero yo quiero estar disponible para ti. Quiero estar disponible para ti. Decirle heme aquí a Dios es decirle a Dios que nos involucre en su plan. En su plan. A veces decimos heme aquí, pero le ponemos condiciones a Dios. Heme aquí, Señor, pero necesito una casa. Heme aquí, Señor, pero necesito un auto para movilizarme. Heme aquí, Señor, pero déjame ir de vacaciones al Caribe por 2 semanas. Heme aquí, Señor, y empezamos a ponerle condiciones al Señor. Heme aquí, Señor, pero esto. Señor, heme aquí, pero esto, lo otro. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? Y yo me acuerdo, perdón, papá, yo un testimonio que me contó mi papá de cuando Dios lo llamó. Yo me acuerdo mucho de la historia que cuenta mi papá, de verdad, todo lo que él cuenta yo como que se me graba. Y me acuerdo cuando, espero contarla bien, ¿no? Si no, me avisa. Cuando él fue llamado a ser un misionero y me acuerdo que mi papá decía que él recién se graduó de ser abogado de la Universidad de Chile. Estuvo 9 años estudiando para ser abogado. Y él terminó su carrera y wow, el sueño de todo abogado es: ya ahora voy a empezar mi carrera, voy a ejercer y todo eso. Y el papá fue a este encuentro de misioneros, creo que en Argentina. ¿Sí? Me lo sé, ve que se queda grabado. En Argentina fue y él
y hacen un llamado a todos los que querían ser misioneros. Y mi papá va adelante y se arrodilla, y ya estaba un poco tocado mi papá por la prédica, dice que estaba un poco ya llorando, y mi papá le dice: Señor, yo voy a dar mi billetera para todos los misioneros que necesiten apoyo. Wow, y porque claro, iba a ser abogado de la Universidad de Chile, ya iba a tener un buen trabajo, nada de otro mundo, decir que acá está mi billetera. Y me acuerdo que él dice, que Dios le dice: no, yo no quiero tu billetera, yo quiero tu corazón. Y eso a mí me ha impactado mucho. Y podría haberle puesto tantas condiciones a Dios. Señor, acabo de estudiar 9 años. Señor, mira, recién estoy acá con esto. Pero Dios le dice: no quiero tu billetera, quiero tu corazón. Y yo siento que a muchos hoy día Dios le está diciendo: hey, yo no quiero eso que tú me estás diciendo. Yo quiero tu corazón. Quiero tu corazón. Y la historia termina que apenas Dios le habla eso, se va a Bolivia, a la selva, a ser misionero por 8 años. Qué lindo testimonio. Y es algo que yo siempre recuerdo muy bien, la verdad. Siempre que a veces trato de decir: no, qué difícil va a ser esto, Señor, pero ¿cómo hago esto? Y el Señor siempre me recuerda y dice: yo solo quiero tu corazón. Solo dame tu corazón, que yo me encargo del resto de las cosas. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil. Mi deseo no es que te vayas de aquí diciendo: heme aquí, porque creo que la mayoría va a estar: sí, Señor, vamos a estar disponibles. Mi deseo es que podamos permanecer ardiendo hasta el final. Que mañana en tu casa sigas diciendo: heme aquí. Que cuando Dios te empiece a pedir cosas, sigas diciendo: heme aquí. Que cuando le pongamos excusas a Dios: no, es que soy muy joven, o no sé, no puedo hablar bien, la gente no me va a escuchar. Cuando pongamos esas excusas, que sigamos diciendo en nuestro corazón: heme aquí, heme aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que algo no es una emoción del momento? Es cuando perdura con el tiempo. Si solo decimos heme aquí en el culto, y con el tiempo ya no decimos más heme aquí, fue una emoción del momento. Por eso yo oro para que no quede en una emoción del momento, sino que sea algo que perdure con el tiempo. Que podamos siempre estar disponibles para Dios, cueste lo que cueste. Voy a contar este testimonio rápido. Tal vez demora un poquito más la prédica. Me dan 10 minutos más, ¿ya? Pero voy a contar este testimonio rápido que me impacta mucho. Bueno, ya, me quedo 3 horas más, ¿ya? Ya. No, mentira. Este testimonio que me impacta mucho, que me contó un misionero también, que él también iba como a esos lugares, a Irán, iba a Irak, también fue, y todos esos países de Medio Oriente. Y él decía que había una familia musulmana, él le predicó a un niñito musulmán, y este niñito había recibido a Jesús en su corazón. Para que un musulmán reciba a Cristo en su corazón, realmente es un milagro ya. Es un milagro sobrenatural que un musulmán reciba a Jesús, es algo pero ya de locos. Realmente, solo ellos casi que solo se convierte cuando se les presenta a Jesús. Hay muchos testimonios de personas que dicen: se me presentó Yeshua y por eso ahora soy cristiano. La mayoría de los musulmanes es por eso que reciben a Jesús, porque tienen que presentarle el mismo Jesús para que crean. Porque es tan fuerte, tan marcada la cultura que tienen. Pero este niñito recibió a Jesús en su corazón. Y él estaba más apasionado, pero que todos nosotros juntos acá. Él era una llama de fuego andante. Él de verdad que estaba prendido fuego. La cosa es que sus papás eran musulmanes también. Para los papás, los musulmanes, la religión va sobre todo. O sea, la religión es antes que la familia, antes que el trabajo. La religión es lo primero. Y realmente los papás descubren, él tenía una Biblia, una pequeña Biblia que le había regalado a este misionero. Y este niñito tenía esta Biblia. Tenía unos 12 años, no tenía más que eso. Esta Biblia, la que solo es del Nuevo Testamento y los Salmos y los Proverbios, ese chiquito. Y tenía esta Biblia pequeñita. Y los papás descubren que tenía esta Biblia. Y ellos le dicen:
tienes que botar esa Biblia o te vamos a acusar a las autoridades. Y el niñito no botó su Biblia, sino que la dejó como escondida en el cuarto, porque él no podía parar de leer la Biblia. Niñito de 12 años, no podía parar de leer la Biblia, porque él estaba encendido y él no podía parar hasta que los papás lo descubren por segunda vez. Y lo descubren nuevamente leyendo la Biblia. Y los papás, como las religiones antes que la familia, entregan al niño a las autoridades y lo acusan. Y le dicen, miren, mi hijo está leyendo la Biblia cristiana. En esos países, cuando alguien es un musulmán, lo encuentran así, la pena es muerte. Y fueron a ahorcar al niño. Y es un poco fuerte esto, pero el niño estaba en la horca. Y las autoridades le dan una última oportunidad. Y le dicen, solo niega a Jesús y te dejamos salir. Solo niégalo. Y vas a ser libre. Y el niño dijo que no. Él dijo que no. Él dijo, no, yo no puedo negar a Jesús. Yo no puedo negar lo que Él ha hecho por mí. Y él no negó a Jesús. Ya saben cómo termina la historia. El niñito ahí estaba en la horca. Y él murió porque porque no negó a Jesús. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Es que los papás del niño, al ver eso, terminan convirtiéndose. Los papás del niño se terminan convirtiendo al ver la fe de ese niño. Y esos papás ahora, ellos son los cristianos que están tratando de hacer la obra ya en esos países tan complicados. Pero ese niñito estuvo disponible y yo creo que él, tal vez para eso, tal vez los papás necesitaban llegar a tal nivel para ser cristianos y empezar todo lo que ellos han hecho ahora. Ese niño no tiene idea del impacto que ha causado a tantas personas. Ese niñito no tiene idea que incluso a nosotros nos sigue impactando. Yo cuando escuchaba este testimonio de este misionero, yo también me encendía, me volvía a encender. ¿Por qué? Porque el fuego ese es contagioso. Y a veces nos sentimos tan cómodos con cómo estamos ahora, pero tenemos que estar disponibles. Para eso vivimos, no vivimos para quedar bien con la gente. Vivimos para ser aceptados por Dios. Decir, heme aquí, es decir que tú ya no tomas las decisiones de tu vida, ahora las toma Dios. Puede que no todo sea fácil hoy, pero al final yo prefiero decir que valió la pena a que lamentarme. Al final de todo yo prefiero decir, Señor, sufrí todo esto, pero valió la pena. Valió la pena hacerlo por ti. Valió la pena. Entonces lo primero que tenemos que hacer para que esta llama permanezca para siempre es siempre estar disponibles. Lo segundo que tenemos que tener, y le he puesto a este segundo punto, combustible. Tenemos que echarle combustible. Para que la llama siempre crezca, en la vida real hay que echarle benzina y ¡bum! Se enciende. Hay que echarle combustible. El fuego solo se produce o solo crece cuando hay combustible, y el combustible para nosotros es la oración. La oración es el combustible. La oración, dice en Levítico que el sacerdote se levantaba todas las mañanas a echarle más leña al fuego, a orar. El sacerdote era el de la oración. Cada vez que oramos le estamos echando leña al fuego y vamos haciendo que esta llama siga aumentando, siga creciendo. Y quiero rápidamente leer Hechos 16, del 25 al 26. Es cuando Pablo y Silas, creo que todos conocemos, están orando a medianoche. ¿Se acuerdan cuando fueron encarcelados? ¿Y saben por qué fueron encarcelados? Porque había una señora que tenía un espíritu de adivinación. Se puede decir que es como una bruja. Era una bruja que le decía a las demás personas el futuro, le decía lo que ha pasado. Era una bruja y las personas del pueblo usaban a esta bruja para recibir ingresos, porque la gente pagaba y esta bruja les decía lo que iba a pasar con ellos en su vida. Entonces, para
para las personas era una fuente de ingresos. Ahora llega Pablo y Silas y como buenos cristianos ellos dicen, en nombre de Jesús todo espíritu se va. Y este demonio que tenía ella se fue. Y claro, estas personas del pueblo se quedaron sin ingresos. Entonces como se quedaron sin ingresos, porque ya la bruja ya no era bruja, se quedaron sin ingresos, entonces lo van a las autoridades, van y dicen, mira, estos andan predicando el evangelio, andan haciendo todas estas cosas, y se van a la cárcel. Y antes de ir a la cárcel dice, y fueron azotados y después fueron a la cárcel. Y a veces tomamos eso como leve, ¿no? O sea, y fueron azotados y fueron a la cárcel y como que leemos como que si fuera normal. Ahora, si empezamos a pensar bien y hasta lo trasladamos ahora, no es normal que azoten y todo esto vayan a la cárcel por ser cristianos. Es algo que está pasando allá en Medio Oriente también y realmente nos tiene que confrontar mucho esto. Y dice, ya para ir un poco más rápido, Hechos 16:25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, lo que me llama mucho la atención de acá es que en ninguna parte de la Biblia sale escrito que Pablo y Silas oraron para que haya un terremoto. En ninguna parte de la Biblia dice que Pablo y Silas oraron para que las cadenas sean rotas. En ninguna parte de la Biblia Pablo y Silas oraron para poder ser libres. Solo dice que ellos oraban y cantaban himnos. Ellos oraban y cantaban himnos. Ellos oraban y cantaban himnos. Y en otros capítulos, otros versículos, otros libros, vemos que se repite el mismo patrón, como que Pablo oraba, y realmente vemos que esto era un estilo de vida. Y Pablo oraba no para que algo suceda, él solo estaba orando a Dios. Entonces, si oramos, a veces oramos solo para esperar resultados, solo oramos para pedir. Señor, yo quiero esto, Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor, estoy pasando por esto, necesito, y solo necesitamos. En ninguna parte dice que Pablo y Silas oraron para ser libres. Ellos solo oraban a Dios y cantaban a Dios y exaltaban su nombre. Y mientras ellos oraban, de repente, no es que ellos se lo esperaban que iba a pasar algo. Ellos no esperaban que en ese momento iba a haber un terremoto y que todos iban a ser libres. Ellos solo estaban enfocados en orar a Dios. Y ellos sabían que Dios se iba a encargar. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? No tenían idea. Ellos solo oraban y cantaban himnos. Ahora, si solo oramos por resultados, el fuego se terminará apagando. ¿Por qué? Porque no siempre recibimos lo que pedimos, sino que recibimos lo que necesitamos. Si solo oramos para recibir cosas en base a resultados, el fuego se va a terminar apagando. Porque muchas veces Dios no va a responder todas nuestras oraciones. Santiago dice, hey, ustedes oran pero no reciben porque no saben lo que piden. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿qué pasaría si Pablo y Silas nunca habrían ido a esa cárcel? ¿Se acuerdan? Ahí es la historia cuando el romano recibe a Jesús, que se iba a matar porque todos los presos habían salido corriendo. Y él ya se iba a matar porque le iba a llegar, lo iban a echar del trabajo, o tal vez le iban a matar a él incluso por todo esto. Y él se iba a matar y Pablo dice, no, hey, tranquilo. Y después le hace la oración y todo dice, y tú y toda tu casa va a ser salva. Tal vez Dios tenía un propósito para que Pablo y Silas vayan ahí a la cárcel, para que un soldado y toda su familia fuera salva. Y tal vez de ahí nació una salvación más externa. A veces hay un propósito en las cosas que nos pasan. Por eso, ¿qué pasa si mientras ellos estaban siendo azotados, ellos oraban, Señor, que no vayamos a la cárcel, Señor, que no vayamos a la cárcel? Y si Dios quería que estuvieran ahí, tal vez por un momento pequeño, para recibir una salvación grande de muchas personas. Por eso a veces no recibimos lo que pedimos, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Tiene que cambiar el sentido de la oración en nuestras vidas. Lo que abre los cielos no es la intensidad de tu oración, sino es la pureza de tu corazón.
No oramos para convencer a Dios, oramos para que Él nos revele lo que Él puede hacer. No, nuestra oración no es que le quiebra el brazo a Dios. Nosotros oramos a Dios y mientras oramos, Él nos va revelando lo que Él realmente es capaz de hacer. Me gusta mucho esto que dice... Ay, ¿dónde lo tengo? Ahí está. Cuando dejamos de esperar resultados inmediatos y empezamos a orar entendiendo que Él es Dios y nosotros no, entonces las cadenas empezarán a romperse y las paredes empezarán a caerse. Tenemos que orar entendiendo que nosotros no somos Dios. A veces pensamos que nosotros oramos y como oramos nosotros y tenemos a Dios dentro de nosotros, así van a ser las cosas. Pero a veces no entendemos la voluntad de Dios, el plan de Dios, el plan global. A veces nos enfrascamos en algo tan pequeño. Primera de Pedro 4, versículo 7. Dice, Primera de Pedro 4, versículo 7. Habla de la oración también. Mas el fin de todas las cosas se acerca en los últimos tiempos. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En estos tiempos necesitamos tener un espíritu sobrio al momento de orar. La Biblia es clara que no tenemos que orar por orar. Estamos muy acostumbrados a orar rápido para estar bien con Dios. Nos bañamos rápido y vamos a salir y ya estamos con las cosas listas. ¡Ay, no tengo que orar! Señor, gracias por este día, amén. Ahora sí, ya estamos bien. Y como que nos da esa tranquilidad. Ya oré. Y todo es muy apurado, todo es muy apurado. Vivimos en unos tiempos que todo es rápido, todo es apurado, todo en el momento. Hay unos que dicen, me da mucha risa, la generación de los microondas. Porque te pone ahí a calentar en el microondas la comida, 30 segundos, listo, ya está lista la comida. Somos la generación del microondas, que todo es rápido, todo es en el momento, en el instante. Y como todo es rápido, metemos a la oración en nuestro apuro también. Ay, no tengo que hacer esto rápido, Señor, listo, chao. Hasta por la comida oramos rápido, y me incluyo. Señor, gracias por esta comida, amén, listo. Porque hay hambre, ¿no? Pero oramos rápido, a eso me refiero, que ya no es como algo... como el primer amor, cuando dejamos otras cosas de lado para orar a Dios. No, ahora ya es algo rápido, ay, tengo que orar, tengo que hacer esto, ya. Por eso dice, cuando oren, que sea de espíritu sobrio. Sean de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué es espíritu sobrio? Orar con los 5 sentidos. Que toda nuestra atención esté en Dios. Esta frase me gusta mucho, la escuché en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero me gustó mucho. Dice, las redes sociales nos están comprobando que a la iglesia le falta la oración, no por falta de tiempo, sino por falta de pasión. ¿Por qué? Porque para ir a nuestras redes sociales, ahí sí tenemos tiempo. Ahí sí tenemos tiempo para estar 1 hora ahí metido en las redes sociales. Por eso las redes sociales están comprobando que a la iglesia le falta oración, no porque le falta tiempo, porque siempre se le echó la culpa al tiempo, sino por falta de pasión. Es el tiempo que dejemos de hacer cosas secundarias para volver a la oración. Y ya este es el último punto, ya con este termino, lo prometo. El primer punto era ser disponibles, ¿no? ¿Se acuerdan? Estar disponibles, decirle heme aquí a Dios siempre. El segundo es echarle combustible, echarle la oración, siempre estar orando. Y la última es ser llenos de Dios. La llenura ya no es una opción, es una necesidad. La llenura del Espíritu Santo ya no es una opción, es una necesidad diaria. Nunca puedo dejar de llenarme. Cuando dejo de llenarme, le estoy diciendo a Dios que yo puedo solo. Que yo puedo solo, ya no necesito de la llenura, ya no necesito de ti. Cuando todos los días nuestra oración tiene que ser, quiero menguar para que Cristo crezca. Quiero menguar a mí mismo para que Cristo crezca. Y a medida que más Cristo va creciendo, van saliendo cosas que faltan por menguar. No es que
llevo ya 10 años en el cristianismo, ya mengué, ya yo soy el Cristo andando. No. Se trata de menguar todos los días para que Cristo crezca. Menguar siempre, menguar. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. En Espíritu Santo y en fuego. Jesús vino a bautizarnos con su fuego. Cuando uno se bautiza, no sé si la mayoría creo que está bautizado acá, cuando nos bautizamos en el agua, la idea es sumergirse por completo y salir. Esa es la idea del bautismo, ¿no? Ahora, cuando nos bautizamos por completo en fuego, es lo mismo. No es que, Señor, quiero que me bautices, pero hasta la mitad nomás. No todo, Señor. 3/4, como el término de la carne, 3/4 nomás, Señor. Cuando Él nos viene a bautizar es por completo. Es por completo, que todas las áreas de mi vida sean llenas de ti, Señor. Necesito que todas las áreas de mi vida, las buenas, las malas, las más o menos, todas, Señor, tú vengas y me llenes por completo. La idea es que estemos completamente llenos de su fuego. Dios quiere llenarnos por completo. El problema es que muchas veces no hay suficiente espacio en nuestro corazón para que nos llene por completo. A veces nosotros no le damos el espacio total a Dios para que Él nos llene. Me gusta esta frase que tengo anotada acá. Dice: para ser llenos por completo, primero tenemos que vaciarnos por completo. Si queremos ser llenos de Dios, vacíate todo lo que tengas. Y una vez vacío de todo, es como que le estamos dando el espacio a Dios para llenarse. Es como este vaso de agua. Ustedes no ven, creo. Está hasta acá el agua. Sí, este es como nuestro corazón. A veces tenemos espacio todavía de agua. Y si le decimos a Dios, lléname, Él nos va a llenar de aquí para arriba. Él nos va a llenar, Él lo va a hacer porque es su promesa, que Él nos va a llenar de su fuego, de su Espíritu Santo. Pero si mi corazón está hasta acá, con cosas mías acá, con orgullo, falsa humildad, con pecados ocultos, con todo esto, Él nos va a llenar. No es que no lo va a hacer, no es malo, pero solo lo va a hacer acá. Ahora, si me vacío por completo, no voy a vaciar el vaso porque me va a hacer después, pero si me vacío por completo y el vaso está sin agua, nada, si mi corazón está completamente ya vacío, Él va a poder llenar todo mi corazón. Porque a medida que más me vacío, más puedo ser lleno de Él. Entonces, para ser llenos por completo, primero tenemos que vaciarnos por completo. La llenura del Espíritu Santo no es gradual. Es que de acuerdo a cuánto te vacíes, cuánto serás lleno. No es algo gradual. Este versículo ya es al final, lo prometo. Filipenses 3, del 7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo se vació de todo a fin de poder ganar a Cristo. Pablo tenía el mejor currículum de todos. Él era fariseo de fariseos. Los fariseos son muy mal vistos por lo que decía al principio, ¿no? Que no eran coherentes. Pero en cuanto a conocimiento, ellos eran los mejores de todos. Los que más sabían. Se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Los que más sabían. Ahora, Pablo era fariseo de fariseos. En cuanto a conocimiento, él se las sabía todas. Él también era romano. Él era también hebreo. Él tiene un currículum gigante y para ese tiempo era como muy valioso.
Pero él después de dar esta lista de todas las cosas que hizo, que hoy en día podemos decir, yo estudié teología, estuve 2 años acá, después me fui acá, hice esto, por Dios, llevo como 50 años en el Evangelio y es nuestro currículum. Podemos decir, pero Pablo dice, pero todo esto para mí es basura. De todo esto yo lo estimo como pérdida. Yo pierdo todo esto a fin de poder ganar a Cristo, a fin de poder ganarlo a Él. Pablo entendió a lo último de su carrera que nada tenía más valor que Cristo. Él entendió, él la tenía clara, que todo lo que él había ganado era pérdida, porque había algo que valía mucho más y eso era Cristo. Cuando estás lleno de Cristo puedes estar en el peor momento y esperar cosas gloriosas. Estos son los 3 puntos, lo que yo venía a compartirles y cómo tenemos que hacer para que esta llama permanezca ardiendo hasta el final. Y recuerden, estas llamas no es algo externo, porque hay algunos que son más expresivos que otros. Es algo interno en el corazón. Es una pasión que sentimos por dentro. Pero para esto tenemos que estar disponibles para Dios. Decirle, heme aquí. Tenemos que orar. Que no sea una costumbre, que no sea algo rápido. Tenemos que tener tiempo, dedicarnos a la oración. Que no sea algo rápido. Y tenemos que siempre llenarnos de Dios. Llenarnos de Él. Es lo más importante. Llenarnos completamente de Él. Solo así podremos ser esta llama de fuego en estos tiempos tan complicados.